Paz y bien, estimados amigos, amigas. La sabiduría de los pobres acerca a Dios. La palabra de Dios en la Biblia encontramos para este día que corresponde el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, amigos, amigas, antes de un poquito entrar a la reflexión de lo que hemos leído, permítame contar algunas cosas muy breves de la parroquia de Huaraz, la parroquia que está a cargo de los hermanos franciscanos. En este caso somos partícipes de la provincia de los 12 apóstoles del Perú. La parroquia con denominación de San Antonio de Padua. Está prácticamente la sede parroquial unos 3 o 4 cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad de Huaraz, cuya jurisdicción por una parte es ámbito urbano y también tiene ámbito rural. Tengo entendido que por lo menos algo de 20 caseríos en la área rural tuve la oportunidad de visitar. Son personas bien acogedoras, personas sencillas, y su vida es trabajo, y los de la ciudad, artesanía, negocio, etc. Nosotros todas las mañanas ahí celebramos a las 7, y como también en la noche, todos los días de manera infaltable, y durante el día pues realizamos un servicio religioso mediante celebraciones litúrgicas, como también evangelización, también catequesis y entre otras actividades, según lo que también los hermanos del lugar nos visitan. Nosotros también visitamos, atendemos a los enfermos, visitamos a los enfermos. También ahí en la parroquia tenemos el comedor con que se atiende a los hermanos más necesitados. Y toda esta actividad venimos haciendo. Bueno, en realidad pues a nosotros nos ha tocado mi persona, Fray Pedro, también Fray Reinaldo Gamarra, como está hermano guardián y párroco. También el otro padre está Fray Nilton Guerrero. Los tres estamos ahí en servicio a la comunidad cristiana de la localidad. Nosotros nos ha tocado estar a partir de febrero, marzo, o sea, recién estamos ahí. Anteriormente ha estado Padre Walter de la Riva. En estos momentos le ha tocado estar acá en el convento San Francisco de Lima como vicario, como colaborador directo del rector de la Iglesia Basílica Menor de San Francisco de Lima. También estuvo ahí el padre líder Facundo, pero tuvo un percance en su salud. En estos momentos está en proceso de tratamiento médico acá en la enfermería. Bien, hermanos, pues
Si algún hermano que está en Huaraz, pues desde acá de Lima, mis cordiales saludos, que el Dios los bendiga, y también sigamos orando pues por la marcha de nuestra iglesia en el mundo donde pues por un lado se difunde el Evangelio, la santa palabra de Dios, trata de vivir la vida cristiana, pero por otro lado también las fuerzas del mal no dejan de pues molestar a la vida humana, por ejemplo, las guerras, la amenaza inclusive, amenazas de guerra nuclear, la guerra atómica entre superpotencias, ¿no? Es digamos así, competencia del poder, la guerra económica, entre otras cosas, ¿no? Y también ideologías anticristianas que se difunde de manera muy solapada. Ahora ya no hace mucha, digamos así, publicidad de manera amplia, sino ahora a través de medios, estamentos gubernamentales, gobiernos, poderes, instituciones, está infiltrándose con esta ideología anticristiana. Entonces nosotros también tenemos que estar pues frente a eso, alerta, atento, no nos dejemos llevar. Lo importante es que más allá de pase lo que pase, yo personalmente confío en Dios, en el Dios de la vida. Dios nos ha dicho: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Pues a partir de allí, pues nosotros los cristianos siempre tengamos esa confianza de que Dios nos ayudará. Él también dijo, ¿no? Yo edificaré mi iglesia, y nadie, ningún poder del mal va a poder sobreponerse encima de la iglesia. Es decir, cuando hablamos de la iglesia estamos refiriendo al pueblo de Dios, la comunidad cristiana, la iglesia cristiana católica, la iglesia cristiana en el mundo. Entonces, creo que la presencia de Dios sin duda siempre está de manera permanente, así como el Señor con su palabra nos ha garantizado y nos garantiza. Lo importante es que nosotros no acerquémonos día a día, momento a momento, de gratitud, de alegría y de gozo, porque su palabra es palabra que nos da bendición, la felicidad y la salud. Bien, amigos, amigas, entonces, ahora sí vamos a retomar nuevamente la lectura de la palabra de Dios que hemos escuchado en el Evangelio. Nos dice Jesús, dice: te doy gracias, Padre, porque has escondido los misterios del reino a los sabios, a los entendidos, a los que dicen que saben mucho. Pues ayer, por ejemplo, decía de otra manera, ¿no? A ti, ciudades de Cafarnaúm, ciudades de Bethsaida, ciudades, entre otros, donde Jesucristo en aquel tiempo ha estado realizando toda su actividad apostólica, también, ¿no? Mostrando, revelando la acción de Dios a través de las señales milagrosas, curando a los enfermos, dando vista a los ciegos, haciendo caminar a los paralíticos, sanando a los endemoniados, limpiando a los leprosos, resucitando a los muertos, etcétera, etcétera, y proclamando el Evangelio a todos los ámbitos de la población de esos lugares. Sin embargo, pues, de verdad, sinceramente hablando, pocos han respondido así, de todo corazón, de acogida sincera y verdadero, inclusive comprometiéndose directamente con Jesús. Pocos,
y sobre todo la gente, pero no siempre de manera amplia. Por eso Jesús le dice: a ti, ciudad de Cafarnaúm, a ti, ciudad de Betsaida, pues se te va a pedir más cuentas, porque tú no has sabido, no has cambiado tu vida, tu actitud. Si a Sodoma, a otras ciudades, a Tiro, a Sidón, que eran ciudades paganas que no tenían noticias acerca de Dios, si hubiesen llegado a esos lugares el Evangelio y la palabra de Dios, ellos hubiesen convertido, hubiesen cambiado de vida, hubiesen tenido fe en Dios. Pero ustedes un poco que han quedado indiferentes. Entonces, a partir de ese hecho, ¿no? Jesús ahora dice: te doy gracias porque has mostrado a la gente sencilla los misterios del reino de Dios. De ahí entonces podemos decir la sabiduría de los pobres acerca a Dios. Y no solo digo yo, muchísimas personas, inclusive los grandes psicólogos, inclusive la gente entendida en la neurociencia, hablan de que la gente que posee, por decir, mucha información, los ilustrados, los académicos, los que tienen muchos estudios, a veces complica la vida. Y eso que lo complican a la vida, pues desde luego también cae en autosuficiencia, en actitud de petulancia, es decir, se cree más que los demás, inclusive a la gente que no ha tenido oportunidad de instruirse, digamos así, académicamente, escolarmente, a veces lo ningunean. Y eso no debería ser así. Más bien, al contrario, si una persona ha tenido oportunidad de haber estudiado, de haber tenido especialización en una materia X, qué sé yo, haber tenido grados académicos, qué sé yo, no debería en realidad ningunear o despreciar a otros que no han tenido oportunidad. Y esos que no tuvieron oportunidad de no haber estudiado por cuestiones económicas, por muchos otros factores, sin duda pues no son culpa de ellos. Pues si hubiesen tenido oportunidad como aquellos que han tenido estudios, profesiones, pues seguramente ellos también hubiesen tenido de la misma manera. Bueno, con eso no estoy diciendo que todos los instruidos, los ilustrados, los especialistas o aquellos que tienen mucho conocimiento, no estoy diciendo que todos son malos, o todos son petulantes, o todos son autosuficientes, orgullosos, no estoy diciendo, sino yo me voy hacia actitud de muchos que tienen esa forma de actuar. Lo que el Señor Jesús a nosotros nos llama en ese sentido es mirar las cosas de la vida, de lo ordinario, de lo cotidiano, de lo pequeño, de sencillo, mirar así con corazón transparente, sin estar edificando su propia pedestal, ¿no? queriendo ser más arriba, supuestamente superior, arriba, encima. Recuerden que cuando supuestamente uno tiene un pedestal mucho más arriba, y cuando uno se cae, pues es mucho más doloroso que la caída de uno que está en el suelo. Entonces, y Jesús con su sabiduría nos hace entender.
Bueno, también por otro lado, esto me hace recordar hacia el año 90 más o menos, en Arequipa, cuando estaba estudiando en la universidad, lo vi una estampita que me llamó mucha atención, ¿no? Había ahí grandes teólogos, ¿no? Ahí en una campiña o encima de el dibujo más o menos decía así, ¿no? De que están mirando, tratando de buscar a Dios, tratando de mirar horizontes, a ver dónde está Dios, si se puede encontrar o no se puede encontrar, ¿no? Varios teólogos ahí, grandes teólogos, están en esa búsqueda de Dios, mientras Jesús estaba ahí conversando con los niños, ¿no? Entonces ese dibujo para mí me invitó, ¿no? Cómo entender el asunto de Dios, mientras otros con sus teorías, con sus fórmulas, inclusive pidiendo requisitos, qué sé yo, tratando de exigir de que Dios se presente, mientras Jesús, siendo Dios, conversando ahí amenamente con los niños. Entonces esto creo que es una enseñanza muy bonita que Jesús nos hace, de que la vida no lo compliquemos, no lo pongamos peros, no lo exijamos. Dios es Señor y soberano, Él sabe mostrarse, Él sabe manifestarse a cada persona según lo que es. Y el que está abierto a eso va a percibir la presencia de Dios. En otras palabras, va a encontrar a Dios. Y el día que lo encuentre a Dios, no solamente ideas, sino así personalmente, así tú a tú. Entonces ese día será el día mucho más bonito, mucho más alegre, mucho más lindo, maravilloso, inolvidable. O sea, en otras palabras, cuando uno de verdad se encuentra con Dios, pues ese impacto, ese misterio, presencia fascinante, pues a uno impacta, wow, dicen, wow. Y a partir de ahí empieza a ser una nueva persona. Claro, primer momento da la impresión como que te da miedo, que te da, ¿no? Que te deja, como se dice, sin piso, ya te reestructura, podríamos decir así. Tú, a la luz de la presencia de Dios, tú te miras y uno mismo se asusta, puede asustarse, pero después invade, podríamos decir así, empieza a tener una experiencia maravillosa de paz, del bienestar, de la felicidad, ¿no? Y uno entusiasma tanto y dice, bueno, yo quiero estar con Dios, yo quiero vivir esto. Inclusive uno está predisponible para decir, yo me voy con Dios. Hace un compromiso. Entonces, ¿quiénes están disponibles, aptos para eso? Sin duda, sobre todo, la gente sencilla. La gente ninguneada, gente despreciada, gente que no cuenta para la sociedad oficial. En ese sentido, entonces, podríamos decir, te doy gracias, Padre Dios, porque has mostrado tu reino a los pequeños. Cuando habla de pequeños, no solamente se refiere a los niños, sino a cualquier persona, pero que tenga ese corazón de niño, es decir, estar abierto, ¿no? Que solo vive de confianza. El niño pues vive de confianza, no se preocupa, podríamos decir así, no se hace problema de la vida, sino vive el momento con alegría, con entusiasmo, con sus travesuras, todo bien bonito. ¿Por qué? Porque pues sabe que su papá, su mamá lo provee todo y no se preocupa del porvenir. O sea, ha puesto su confianza,
su papá y su mamá. Y también está predisponible para aprender cualquier cosa. Está predisponible, está abierto para cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, podríamos decir la persona sencilla, la persona, podríamos decir, humilde, pequeño, en sentido positivo de la palabra, son los predisponibles para encontrarse con Dios. Es decir, tienen mucha más facilidad de encontrar de ahí. Por eso el mundo, por ejemplo, indígena, los andinos, la gente que no está enfrascado, podríamos decir así, con tremenda cultura urbana que complica la vida, son los que, podríamos decir así, están más cerca a Dios. Inclusive hasta yo mismo puedo decir de que, bueno, por las oportunidades que Dios, gracias a Dios tuve, pues estudiando, tratando de entender las cosas, quizás yo mismo podría decir todavía estoy lejos de Dios, pero la gente, la abuelita, el niño, que ora, con qué amor, con qué entusiasmo, por ejemplo, hace la oración. Y a mí de verdad me impresiona cómo vive la cercanía, ese sentir la cercanía de Dios, ¿no? Entonces a mí de verdad me impresiona. Y por eso yo creo que Jesús dice, te doy gracias, ¿no? Entonces lo importante acá, Jesús lo que manifiesta es ese misterio de filiación, es decir, esa unidad, esa intimidad que Él tiene con su Padre eterno. Cuando habla de que lo haces conocer los misterios del reino, ese conocer no es en el sentido de los gnósticos. ¿Quiénes son los gnósticos? Aquellos que quieren entender a Dios de manera exclusiva, pero racionalmente, o sea, quieren encasillarlo en su razón a Dios, y eso no es posible de esa manera. ¿Cuál es entonces el camino? El camino es, como se dice, así como un niño que se lanza con corazón abierto, con esa confianza, un niño que se lanza a sus brazos de su papá, esa es la manera como que nosotros hemos de acercar a Dios. En este caso Jesús acá se hace como conocernos que Él es el Hijo que ha bajado del cielo y Él es el testigo de la grandiosidad, inmensidad, infinitud del amor de Dios. O sea, Él ha vivido, experimentado, vive, no solamente un momentito, sino toda la eternidad, vive ese amor maravilloso que no es fácil verbalizar, es decir, no es fácil expresar por medios de palabras. Él es testigo de esa grandiosidad del amor del Padre. Ahora, entonces, como testigo, ahora nos está mostrando de que Él es el Hijo predilecto de Dios. Y no solamente eso, sino ustedes también, a partir de lo que ustedes me han acogido a mí y yo soy hijo, ustedes también son hijos. Mi Padre es Padre de ustedes, que los ama de manera entrañable. Como conclusión, casi podemos decir, el centro de toda la predicación, de toda la revelación, una revelación plena que Jesucristo hace es de que Dios es Padre eterno, que nos ama a cada uno de manera muy entrañable. Habla de que Dios tiene un plan
para hacernos felices, para colmarnos de la vida total, de la vida definitiva. Está relacionado sin duda después de que Jesús murió en la cruz, pues su resurrección. Y todos nosotros, traspasando las fronteras de la muerte, seremos partícipes de la resurrección hacia la vida plena, a una vida que nunca terminará. Pues sin duda nosotros, los humanos, creo que cada persona añora, nos sueña, de que cómo quisiera ser lleno de vida y para siempre. ¿Dónde podemos encontrar todo eso? Solo podemos encontrar acogiendo a Jesús, que es fuente de vida, que es verdadera vida y portador de la vida. Bien, hermanos, entonces, pues, esta es entonces la sabiduría de Dios. No pongamos pretextos a esta oferta gratuita que Dios nos hace con nosotros. No pongamos peros como los filósofos griegos o como los judíos, escribas, maestros, ¿no? Tratando de exigir a Dios, de que Dios que se muestre de manera espectacular desde el cielo para creerlo. Y Dios, Jesús dice, eso no se le va a conceder. El quien realmente quiere confiar en Dios, que busque, que confíe, porque el Hijo ha venido justamente para mostrar, pero solo es accesible para aquel que tiene verdaderamente esa confianza en Dios. Hermanos y hermanas, entonces, pues, lo único que yo puedo invitar a usted, pues, abra su corazón con ese espíritu de sencillez, de simplicidad, sin poner peros, sin poner pretextos de que la ciencia, que haya evidencias, que haya certificado de que Dios existe. No lo exijamos, sino más bien escuchemos la palabra de Dios que está en el Evangelio. Es el documento de testimonio fidedigno de la acción maravillosa de Dios que nos cuenta los 4 evangelios escritos en la Biblia. Usted quiera cordialmente, pues, acercarse a Dios, al mismo Jesús, que se ha manifestado y que sigue manifestándose, mostrándonos a través de la Iglesia, de la comunidad cristiana, del pueblo de Dios. Y por otro lado también la importancia de la gratuidad. Los psicólogos, inclusive los psicoanalistas, nos cuentan cuán importante es vivir agradecido, o sea, la gratitud a la vida. Nosotros hemos de estar agradecidos por las muchas cosas bonitas que hemos venido beneficiándonos a lo largo de nuestra vida, empezando de la educación. Bueno, aparte de aquellos que quizás han tenido estudio, digamos así, colegios particulares, qué sé yo, pero de todas maneras, muchas personas han intervenido para que podamos tener oportunidad de recibir una educación. Profesores, padres de familia, toda la sociedad prácticamente. ¿Cómo? Por ejemplo, contribuyendo sus impuestos, ¿no? Personas que han estado con nosotros, algunos de repente no tanto, pero otros nos han ido corrigiendo, nos han ido aconsejando, nos han ido enseñando, aparte del papá, mamá, los maestros, muchas personas, pienso que han aportado, aunque sea un granito de arena,
hasta donde hemos llegado hasta ahora, y gracias a esas personas nosotros somos como somos. De eso nunca hemos de perdernos de vista y sentir agradecidos, empezando de Dios y también de nuestra familia, de todas las cosas bonitas. No nos hagamos problemas, no nos centremos en problemas, en las dificultades, en situaciones críticas que a veces sin duda nos faltan. Pero hasta eso inclusive hemos de entenderlo, de que esas cosas a veces es necesario para entender de otra manera nuestra condición humana, la vida humana y los misterios, ¿no? A veces es necesario que haya también esas experiencias, no para quedarnos ahí llorando, tendidos, caídos, sino para levantarnos con más fuerza y seguir caminando con más ganas. En ese sentido, entonces, ser agradecido de todas las cosas que disponemos, y detrás de todo eso está pues la acción de Dios, las maravillas de Dios, empezando de que hemos nacido pues seres humanos, seres especiales, con participar con una meta tan noble, tan privilegiada, de poder lograr alcanzar la misma vida de Dios. De eso debemos estar, mi querido hermano, hermana, maravillados, agradecidos, entusiasmados. Todas otras cosas ya deben ya ser descartadas. Vivir el amor de Dios a todo dar. Quedas invitado, hermana y hermana. Que Dios lo bendiga. Soy Fray Pedro Palomino desde Lima.